Buen día a todos, bienvenidos a esta transmisión de IPIM Sustentable. Vamos a, como cada semana, vamos a platicar de un tema que sea de importancia para las pymes, que sea de importancia para la cuestión de la sustentabilidad. Mi nombre es Israel Wilchis, espero que ya nos hayan visto en alguna otra entrega de estas transmisiones. Como saben, estamos todos los miércoles a las 12 compartiendo estos temas. Entonces, el día de hoy sí hicimos un paréntesis hasta cierto punto de los temas que normalmente tenemos en cuestión social, económica y ambiental, para darle más importancia en esta cuestión al regreso a clases, ¿no? Entonces, aquí sí nos preocupa bastante lo que está sucediendo. Desde luego, tomamos en cuenta, ¿no?, a las escuelas como lo que son, ¿no? Primero también son negocios, y con base en esto también tiene que prepararse y tener seguridad en ese sentido. Por eso quisimos traer este tema, ¿no? Vamos a ahondar un poquito. De hecho, ya habíamos hecho una transmisión, me parece que fue en agosto del año pasado. Para esto me va a acompañar la licenciada María de la Paz Pérez. Ella es consultora, es instructora certificada también, y hoy nos acompaña no solamente por su experiencia, sino también como parte de... Ella es directora del grupo especializado de escuelas de educación básica de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Entonces, ella igual va a estar comentando conmigo todo este suceso, todas estas cuestiones que están ocurriendo ya, ¿no? Como ya sabemos que es una situación en la que ya está activo este regreso a clases. Sin embargo, pensamos, o al menos así lo hemos percibido, que está haciendo de manera desordenada, de manera inadecuada, ¿no? Y antes de saludar a la licenciada Paz, les comento algo. Ya tenemos un evento del que vamos a hablar justamente de todo esto. Lo llamamos Plan de Acción para el Regreso a Clases. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hablar de todo lo que está solicitando el gobierno mexicano para el regreso a clases, que no es cosa menor, ¿sí? Que no se ha comunicado de manera adecuada. Entonces, el domingo 14 de este mes, vamos a tener esta cita para hacer este evento. Vamos a hacer un plan de acción con base en todo lo que vamos a revisar hoy. De hecho, es una introducción prácticamente lo que haríamos durante esta hora. Esto va a ser una introducción y vamos a revisar todos los temas que están solicitando. Perdón, y no solamente eso. Ya tuvimos oportunidad en todo este año que ya llevamos de la pandemia, ¿no?, que todos hemos padecido. En este año ya han sucedido varios cambios, han sucedido varias cosas con base en los estudios, con base en lo que ha sucedido, con lo que cómo ha ido avanzando la misma, en este caso, el padecimiento de la enfermedad, ¿no?, la COVID-19. Entonces vamos a hablar un poco de esto y yo los invito, ya en la página aquí de Adiestra, ya está publicado el evento para el próximo 14 de marzo, como les comento, y ya se pueden inscribir, ya pueden entrar. Y sobre todo va dirigido a toda la comunidad escolar, ¿no? En este caso no solamente está dirigido al personal de la escuela, sino también está dirigido a padres de familia, está dirigido a los docentes, incluso también hay interés por parte de los proveedores que son indirectamente también quienes dependen de la apertura de escuelas, ¿no? Porque sabemos que esto nos incumbe a bastantes sectores de la población y desde luego al público en general. Ahí en este evento que vamos a tener el día 14 vamos a ahondar más en estos temas, ¿sí? Entonces hoy como les digo, vamos a ver de manera general toda esta información, vamos a ir creando como esta conciencia. Yo les pido que seamos aquí, sobre todo, que seamos cautos, que nos preguntemos si ustedes son padres de familia, si ustedes son docentes, si ustedes trabajan en una escuela, y de igual modo si son público que está interesado en estos temas, que se hagan de manera adecuada. Les pido que igual nos presten la atención y que si quieren nos comenten, ¿no? Aquí en la transmisión está abierta estos comentarios, los podemos leer durante el avance de esta transmisión. Entonces, les agradezco mucho que estén nuevamente aquí. Por ahí, no sé si ya nos conectamos. Paz, ¿cómo estás? Buen día. Si no, ahorita me sigo un poquito con la presentación. Hola, buen día a todos. Ahí está. Buen día a todos. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente aquí con ustedes para hablar de este tema que me parece que es de suma importancia.
porque afecta a un gran porcentaje de familias, ¿no? De la sociedad mexicana. Entonces, pues como tú bien lo comentas, hay que tener un plan de acción a partir de la información que proporcionaron las autoridades de educación a través de algunos acuerdos secretariales, pero sí saber cómo se va a manejar y a trabajar esta información al interior de las escuelas, ¿no? Es básicamente eso lo que estaríamos nosotros proponiendo, buscando pues acompañar en este proceso y cómo se podría instrumentar directamente en las escuelas. Como bien lo dices tú, este espacio que va a ser el domingo 14 de marzo, pues ahí se darán como más elementos para que no nada más te quedes con los numerales que se vienen mencionando en los acuerdos, ¿no? En los acuerdos secretariales. Perfecto. Entonces vamos a iniciar, como les comento, aquí va a estar licenciada Paz, me va a acompañar en esta revisión de lo que vamos a estar observando. Entonces, como sabemos, la importancia de las escuelas, sobre todo educación básica, ¿no? Ahorita nos vamos a basar sobre todo en esto. No vamos a tocar tal vez los puntos que tengan que ver con educación media superior y superior, pero sí de las escuelas de educación básica, que son el grueso de estudiantes, de escuelas y de la comunidad escolar. ¿Sí? Entonces, ¿la importancia cuál es? En México existen, en cuestión de educación básica, alrededor de 232,000 escuelas, ¿no? Son más o menos 199,000 por ahí de las escuelas públicas y el resto son más o menos 35,000, un poquito menos me parece, de escuelas privadas, que son las que ya hemos visto en las noticias en estos días, en estas semanas recientes, que ya están ahí como con esta desesperación de querer hacer el regreso. Sin embargo, no vemos algún plan, no vemos alguna propuesta más allá del simple hecho de querer regresar por una cuestión económica, ¿no? Desde luego sabemos que nos ha pegado a todos, ¿no? No son los únicos las escuelas, sabemos que todo lo que refiera a juntar gente, ¿no? Capacitación, cines, eventos, escuelas, todo esto nos ha afectado bastante. Y, pues, y nos digo, nos ha afectado porque nosotros también nos dedicamos a esta cuestión de la capacitación. Sin embargo, nos hemos tenido que adaptar, así como lo han hecho las escuelas. Ahí sí podemos decir que hay un gran esfuerzo y también sabemos el hecho de que las escuelas, sobre todo las privadas, han disminuido notablemente ya su matrícula, ¿no? Por una situación, desde luego, económica de las personas que llevaban a sus niños, a sus adolescentes a la escuela. Bueno, sabemos que ya la situación económica es apremiante, ¿no? A veces es un lujo ya, a esas alturas, tener más de un hijo en una escuela privada, ¿no? De acuerdo también al costo. Sin embargo, sí ha disminuido, por ahí nos han comentado, más o menos del 40% en algunos casos ya las matrículas de las escuelas. Sin embargo, también debemos pensar, ¿no? No por el hecho de regresar a cuestiones presenciales, en automático va a subir la matrícula, ¿no? También tenemos que revisar esa parte. Entonces, sí son 232,000 escuelas, es un mundo de personas las que mueve esto. Sabemos que son en educación básica 25 millones de alumnos, hablamos más o menos de esa cantidad, y hablamos de más o menos 1,220,000 docentes a nivel nacional. Entonces, si lo sumamos, son casi 26,5 millones de personas que se mueven directamente por las escuelas, pero también sabemos que hay una cuestión indirecta. Sabemos que hay proveeduría que depende mucho de las escuelas, ¿no? Que son las papelerías, que son incluso cuestiones de comida, son tiendas, son transporte que está alrededor de esto, fabricación de uniformes, de útiles escolares. O sea, hay bastante gente que depende directa e indirectamente de las escuelas y sabemos por eso que es la preocupación de ya hacer este regreso. Sin embargo, un regreso mal hecho, un regreso mal planteado como el que se está pretendiendo hacer, sí nos puede afectar bastante a todos, tengamos o no hijos, tengamos o no niños en situación de ir a clases, nos está afectando y nos puede afectar a todos. No sabemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en que es donde estamos, que es un caos, ¿no? Sabemos que siempre el regreso a clases es un caos, la hora de entrada de clases es un caos, la hora de la salida es un caos de gente, ¿no? Me refiero que estamos en la calle, que estamos
Ahí, por ejemplo, y en transporte público no se diga. Entonces, eso es una cuestión de riesgo y ese riesgo es para todos, ¿no? Entonces, pues comentamos, ¿no? Que este regreso tiene que ser realmente pensado, no tiene que obedecer a una cuestión meramente económica, que sí, como les digo, es apremiante, sin embargo, hay otras vías que se pueden tomar, o en su caso, si quieren regresar, que lo hagan bien, ¿no? También es esa cuestión que se puede hacer de manera correcta, Paz. Sí, Paz. Sí, en este caso apoyo lo que dices. Creo que sí es importante porque hay muchas circunstancias alrededor de la escuela. Lo que dices tú es en un primer momento esta cuestión económica, que las escuelas particulares evidentemente es un espacio, es un rubro que se ha visto muy golpeado por esta circunstancia que tenemos del confinamiento a raíz de la pandemia. Sin embargo, también creo que las condiciones, como ya lo hemos venido platicando desde hace un montón de tiempo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo con otros espacios o como con otros negocios o de emprendedores. ¿Por qué? Pues porque aquí la situación es que podría ser un foco si no se tienen las condiciones adecuadas, ¿no? Hay que tener cuidado, proteger a los jóvenes y niños, a los docentes, ¿no? A toda la comunidad escolar, porque finalmente son los que están, digamos, alrededor del punto medular, los niños y los jóvenes, digamos, que ya llevan casi un año encerrados, tampoco ha habido parques, tampoco, o sea, digamos que en ese sentido también los niños y los jóvenes necesitan estos espacios para regresar, pero aquí sí es como a tomar como mucha conciencia de que sí se regrese bajo ciertas condiciones y que todas las escuelas estén comprometidas con eso, así como cada comunidad escolar en cada escuela, ¿no? Porque lo hemos visto en algún otro momento, bueno, pues por la cuestión que quieras, hay un niño en temporada de influenza o temporada de frío, de gripa, y pues ya contagió a la maestra y a 4 niños más, ¿no? Entonces, digamos, esto era antes del confinamiento. Entonces, ahorita sí tenemos que, también nosotros queremos que las escuelas regresen, pero también con seguridad y en orden. Y para que los niños, los jóvenes, los docentes y todas las familias, pues estemos ya tomando las medidas y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Porque también entiendo que los padres de familia podemos estar un poco agotados ya de tener a los hijos en casa, ¿no? Entonces digo, no es fácil, no es fácil. Digamos, el escenario es como con muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para que no vaya a haber un repunte en esta cuestión del COVID, ¿no? Exactamente, y sobre todo que relativamente apenas estamos saliendo de esta segunda ola fuerte, que realmente lo que vimos fue que es el pico, fue realmente el pico de la pandemia, ¿no? Que tanto esperábamos y desafortunadamente nos pegó muy fuerte, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito igual, en ese sentido yo concuerdo contigo, Paz, y para esto es la desesperación que hemos visto, también hay que decirlo, hay una falta de comunicación adecuada por parte del gobierno y en sus tres niveles, ¿no? Hay que comentarlo tal cual. Aquí no es una cuestión política, es simple y sencillamente como ciudadanos tenemos que observar cómo está actuando en este caso el gobierno. Sabemos igual que ha existido esta irresponsabilidad también por parte de la ciudadanía, ¿no? Nos han dicho esa cuestión del semáforo, nos dicen que es rojo, pero parece que es rojo pintado de verde, es anaranjado pintado de amarillo, entonces realmente, si salimos a la calle, por ejemplo, y lo digo con el ejemplo que tenemos aquí de la Ciudad de México, prácticamente yo pensaría que estuviéramos casi ya en semáforo verde, ¿no? Ya vemos un gran tráfico en las calles, vemos, lo único que nos hace falta ver es justamente este caos, como les decía, de la entrada de los niños a clases. De ahí en fuera, prácticamente todo está como antes, ¿no? Y realmente eso es lo que nos ha venido a perjudicar, ¿no? Entonces hay gente que tal vez no le ha quedado claro todo esto del semáforo, por qué es el semáforo, hablábamos del semáforo rojo, ¿no? Que justamente ya todo el país acaba de salir
prácticamente esto, y solamente se refiere a una cuestión estadística de la ocupación hospitalaria, no refiere a otra cosa más. Entonces, tuvimos una ocupación mayor del 65%, y prácticamente en la Ciudad de México llegó a una ocupación hospitalaria del 100%, ¿no? Ya no había lugar, ¿no? Y por eso se dieron tantos fallecimientos, afortunadamente, en la Ciudad de México y en general en el país, ¿no? Pero sí, aquí lo sufrimos de esta manera. Entonces hay que comprender por qué es este semáforo, por qué la autoridad está diciendo que es hasta semáforo verde, ¿no? Entonces ahorita vamos a revisar por qué es esto. Ahorita, por ejemplo, ya estamos en semáforo naranja aquí en la Ciudad de México porque tenemos una ocupación hospitalaria menor al 65%. Simplemente es por eso, ¿no? Entonces son 2 semanas de tendencia a la baja. ¿Por qué lo mencionamos así de las 2 semanas? ¿No? Ustedes ven, por ejemplo, ahorita lo voy a poner aquí el gráfico del mapa actual que tenemos. Ellos están poniendo casi cada 2 semanas el mapa epidemiológico, ¿no? El semáforo. Y lo hacen cada 2 semanas justamente por esta cuestión del semáforo, porque ven tendencias, si es tendencia a la baja, tendencia a la alta. Entonces, estas 2 semanas de tendencia a la baja es por esa razón que ha bajado hacia naranja. Si seguimos así, con esa tendencia a la baja, por 2 semanas más, pues vamos a tener semáforo amarillo, ¿sí? Con una ocupación, desde luego, que sea menor al 50%, que prácticamente ya estaríamos por conseguirla en 2 semanas, si es que las cosas permanecieran igual, aunque sabemos que ya se ha estado dando esta apertura a restaurantes, a lugares de eventos, cines, teatros, plazas comerciales, en general los comercios ya están abriendo, por eso era también la desesperación de las escuelas por abrir, pero ningún negocio mueve a casi 30 millones de personas como las escuelas, ninguno lo hace. Entonces, por eso es la preocupación de esto, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a semáforo verde, eso va a querer decir que vamos a tener una ocupación hospitalaria menor al 50%, pero con un mes de estabilidad a la baja. Eso más o menos lo estuvimos viviendo, prácticamente fue el año pasado hacia octubre, más o menos fue algo así. Y digo, aún en ese momento no hubo esta apertura hacia el semáforo verde, nos quedamos en la orillita prácticamente. Vimos que en diciembre hubo esta alza dada por la irresponsabilidad también de los ciudadanos, como hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Entonces, tenemos que pensar en esto. Quisiéramos ver un escenario diferente. Ahorita, estadísticamente, en cifras oficiales, prácticamente hay 1,000 fallecimientos al día y estamos desesperados por salir. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Y ya estamos pensando en el semáforo amarillo para el 14 de marzo y estamos pensando en el semáforo verde para abril, ¿no? Y no hay que ser muy, muy brillante para saber que después de Semana Santa, que celebramos aquí en México, va a haber un repunte nuevamente de los contagios. Entonces, si ahorita estamos viviendo esta situación de 1,000 fallecimientos al día, probablemente vamos a llegar a este número nuevamente por esas fechas, ¿no? Entonces, y si eso lo empujamos aún más con el regreso a clases, bueno, entonces esa va a ser una situación nuevamente de la que no vamos a poder salir. Sí, sí pasa. Sí, efectivamente, ahorita parece ser, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Hay muchas personas que dijeron semáforo naranja y parece que les dieron ya, o sea, entiendo esta cuestión de que es duro y complejo estar encerrados. Hay veces que también las condiciones de los espacios no se prestan, ¿no? Eh, para estar en confinamiento durante un periodo tan prolongado como ya es que lo llevamos. Pero también hay que tener conciencia como ciudadanos y hacer lo que nos corresponde, ¿no? Asumir la responsabilidad de que no nos han dicho, o sea, ya estamos liberados o que ya las vacunas van a venir a resolver esto. Ojo, aquí el hecho de que ya esté un calendario, de que ya estén las vacunas, de que ya estén las condiciones, digamos, aparentemente bajando, tenemos que estar mucho más atentos para no bajar la guardia, ¿no? Para que entendamos que estos datos duros, estos números duros de la cantidad de personas fallecidas, que ya iba por más de 180,000, donde yo me quedé, son familias que han estado perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Por cualquier circunstancia, porque tenían que salir, por lo que quieran. Entonces aquí sí es tomar conciencia de que a lo mejor ya nos falta un poquito más, ¿no? Es como
ya el final, la punto final, no sé cómo decirlo, cuánto tiempo tengamos que estar, pero digamos que ya nos aventamos así un año. ¿Cuánto más puede ser, no? Y yo ahí también sí los invitaría a que no echemos las campanas al vuelo, ¿no? Y de que nos vayamos pues vámonos a la plaza, vámonos, porque pues el virus se sigue, ¿no? Y bueno, también ya hay mutaciones. Ya. Con esto tampoco quiero que vivamos con miedo, ¿no? Tenemos que aprender a vivir con esto, evidentemente, y estamos en un proceso de transición en de cómo nos vamos a adaptar a esta nueva vida con este virus, porque el virus pues no se va a ir. Pero sí tenemos que estar muy conscientes de lo que nos toca hacer en este momento, tanto como padres de familia, como niños, como jóvenes, como docentes, como autoridades, para que sí, efectivamente no haya un repunte, ¿no? En el momento en que se abran las escuelas. ¿Por qué? Pues porque de nada va a servir que se abra una semana o 15 días si de repente empieza a haber casos de personas infectadas o niños o jóvenes que llevaron el virus a sus casas porque no había las condiciones en el plantel o en el colegio donde estaban tomando clase, ¿no? Entonces sí hay que ser como muy insistentes en este punto de cuáles son las condiciones que deben de prevalecer, mínimas, indispensables, para que no haya, pues no sé, un aumento de personas infectadas, ¿no? Porque tampoco con esto se estaría garantizando que el virus que ya se haya ido, pues digamos que estos puntos de los que les vamos a hablar también el 14, ¿no? A detalle, no tiene que ver específicamente con que ya si hago eso totalmente al 100%, ya tengo asegurado que no me voy a infectar. Pues no. O sea, es como agregarle más variables a esta circunstancia, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, como le decimos, ya estamos todos desesperados, ya estamos todos queriendo salir como lo hacemos normalmente, ¿no? Sobre todo los que ya sí nos tomamos muy en serio esta cuestión de no salir más que para lo indispensable, necesario, ¿no? Que es lo que estamos realizando. Justamente por eso se dio esta cuestión de las conferencias, bueno, de las ponencias que damos cada miércoles. Entonces, ese es el panorama del día de hoy. Ese es el mapa que tenemos en cuestión del semáforo. Ese es el semáforo hasta el 14 de marzo, ¿no? Por eso decíamos que son 2 semanas. Entonces, durante 2 semanas vamos a estar así. Hay algunos estados de la República. Afortunadamente no hay ninguno rojo. La mayoría de los que estábamos en rojo ya pasamos a naranja y muchos ya se pasaron directamente al amarillo. Afortunadamente hay ya 2 en verde, que ya estaban en verde incluso, tuvieron que regresar a amarillo, incluso me parece que hasta naranja, por esa cuestión que sucedió, ¿no? Lugares que pensábamos que ya estaban casi libres de esta situación, porque y nos han dicho gente de allá mismo, ¿no? Que no es tanto porque se hayan cuidado o no, sino porque les dio parejo a todos, ¿no? Esta cuestión que vivieron etapas muy difíciles al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que prevalece. Esperemos que realmente esto no suba de color, ¿no? Que esperaríamos ya, ojalá ya no ver rojo nuevamente, pero eso va a depender de nosotros, ¿no? De que hagamos las cosas bien, de que hagamos las cosas con orden. Y sí, por eso les digo, y lo comenta la licenciada Paz, el regreso a las escuelas mueve muchísima gente. Queremos que los niños ya regresen. Les hace falta regresar, una cuestión incluso psicológica, física, de toda índole, ¿no? Que también es lo que vamos a platicar. Entonces, vamos a tomarlo con calma. Realmente todavía no estamos en verde, no podemos regresar. Incluso hemos visto que Jalisco me parece que ya es uno de los estados que ya está prácticamente con ese regreso, a pesar de que son todavía semáforo amarillo, ¿no? Pues les digo, hay una cuestión de corresponsabilidad también con nuestros gobiernos, ¿sí? Entonces, para esto justamente, como les digo, en agosto ya habíamos hablado un poquito de este tema. Han existido muchos cambios. La misma Secretaría de Educación Pública, con el ex secretario Esteban Moctezuma, habían creado este acuerdo del 12 de junio del 2020, que fue publicado el 5 de junio, ¿no? Es el acuerdo que comentamos de la Secretaría de Educación Pública, que establece justamente todas
todo lo que se refiere a este regreso. Ustedes si quieren lo pueden buscar en Google, es un documento abierto del Diario Oficial de la Federación con esta fecha, que es justamente lo que leeremos el día 14, pero vamos a revisarlo de manera general, ¿no? Habla, entre otras cosas, ¿no? Lo que nos atañe a nosotros es el título 2, el artículo 13º, que corresponde a garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los educandos y docentes, y se señalan las siguientes 9 intervenciones que aseguran el bienestar. Son 9 intervenciones que lo dejan un tanto abierto, no es que sea ambiguo, es abierto esa interpretación. Entonces, esto no ha cambiado, las mismas 9 deben seguir, pero hay que adicionarles otras cosas. O sea, ya con los estudios que hay, ya con las experiencias, porque es la ventaja que tenemos nosotros hasta cierto punto, ¿no? Ya en otros lugares del mundo ya han abierto las puertas, ya han tomado medidas, ya han tenido experiencias, han tenido rebrotes, han tenido bastantes cosas que ya han sucedido y que podemos tomarlo como experiencia, en este caso nosotros, ¿no? Que es justamente ese empujón que le daríamos a esta nueva información. Y a partir de aquí yo les recomendaría que se preguntaran padres de familia, docentes, personas que trabajan en las escuelas. La escuela donde va mi hijo, la escuela donde trabajo, ¿está haciendo todo esto? Me han dicho que están haciendo todo esto, me han invitado a colaborar en todo esto. Si no lo están haciendo, hay que preguntarnos todo, qué es lo que está realizando la escuela, ¿no? Y digo, y no se trata de satanizar a las escuelas ni de decirles que son irresponsables, no. Es una comunidad escolar, es una comunidad en la que todos debemos colaborar y justamente de esto habla este primer punto, ¿no? Que son los comités participativos de salud escolar. Espero que ya todos los conozcan, ¿no? Si están inmiscuidos en esto, ¿no? Como padres de familia, como docentes, como trabajadores de las escuelas, si no los conocen, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que preguntar, en este caso, a la autoridad escolar si ya le están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque esos comités, tal cual lo dice el acuerdo, tienen que intervenir los padres de familia y el personal de la escuela. No hay otra manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque la escuela solita no lo puede hacer, no le alcanza el personal para llevar a cabo todo esto. Entonces, solamente este punto es el que un poquito nos vamos a detener para revisarlo más detenimiento. El resto de los 8 no es que no sean importantes, sino que prácticamente serían una comparsa de este primer punto. Entonces, lo que nos dicen, por ejemplo, hablan de sanitización y limpieza, ¿no? Sanitización, que se refiere a desinfección, genera como rutinaria. Es decir, de toda la escuela, de manera general, en ciertas ocasiones, y rutinaria, ya prácticamente del día a día de lo que se va a realizar. Paz, si tienes algún comentario, adelante, si no, no tengo ningún problema. Sí, gracias. Sí, efectivamente, este comité va a estar conformado también por las autoridades, bueno, más bien en este caso los docentes y padres de familia, ¿no? Que se involucran en estas, bueno, pues en esta sociedad de padres de familia que todos sabemos que hay en las escuelas, para dar cumplimiento a estos 9 puntos y verificar que efectivamente se está cumpliendo con los protocolos de limpieza en las escuelas. ¿Por qué? Bueno, pues porque les interesa que la escuela donde están sus hijos pues se estén cumpliendo con todo y que además ellos digamos que tienen la oportunidad de estarlo impulsando o dándole seguimiento desde dentro. Esto también entendemos que no todos los padres de familia tienen esa posibilidad por las características propias de cada quien, del trabajo, de los espacios, de los tiempos, ¿no? Habemos muchos padres de familia que a veces se nos complica, pero el hecho de que yo conozca lo que están haciendo en mi escuela, ¿no? Quizá a través de chats, a través del canal que utilice la escuela para comunicarles este tipo de situaciones, ¿no? Tendría que estarse ya considerando cómo y cuándo, cada cuánto lo van a hacer, ¿no? Esa sería mi intervención. Perfecto, sí, Paz. Entonces, justo después, digo, lo comento como parte de lo que hemos realizado después de agosto, que fue la primera intervención en ese sentido. Hemos ya trabajado con algunas escuelas y desconocían completamente esto, ¿no? Que tendría que ser información que el gobierno, ¿no? En este caso, sí, el federal, porque de ahí emana todo lo que corresponde a este tema, porque ellos son los que están controlando la cuestión de esta emergencia sanitaria, pues no conocían esta situación. Y aquí hay un gran cambio.
Hablábamos de sanitización y limpieza, ¿no? Aquí voy a hacer un comercial. Nosotros nos dedicamos también en Adiestra, tenemos expertos en cuestión de desinfección y saneamiento, ¿no? Incluso tenemos cursos de todo eso, sabemos de lo que estamos comentando aquí. La sanitización y la limpieza son partes fundamentales. Sin embargo, la más importante es la limpieza. Hablábamos, por ejemplo, la vez anterior y los protocolos también en los centros de trabajo, en donde teníamos, ¿no? Estos tapetes sanitizantes, estos arcos también, que de inicio prácticamente se dijo que no servían para nada, que contrario de ayudar, perjudicaban la salud. Estos tapetes, como les comentamos, realmente ya no tienen utilidad, sobre todo por lo que hemos estado viendo ya de los avances en cuestión de la revisión de cómo actúa, en este caso, el virus, el SARS-CoV-2. Resulta que los contagios por contacto son mucho menores a los contagios por inhalar, ¿no? Todos estos aerosoles que traen el contagio, que traen el virus, ¿no? Entonces, es importante la limpieza, fundamental. La sanitización es importante, ya no lo es como lo era antes. Ahorita lo que tenemos que apostar, más allá de la sanitización, sí es a limpiar, pero sobre todo a ventilar, en este caso los salones. Entonces, o sea, vamos a olvidarnos un poquito de estos tapetes, de establecer estas medidas que a veces nos toman tiempo y que realmente, y seamos honestos, ¿no? Cuando vamos a algún lugar, alguna plaza, algún sitio que tenga aglomeración de gente, vemos los tapetes y están secos, están ahí sin utilizarse, realmente la gente pasa y ni caso les hace, entonces ya no es tan indispensable su uso. Lo que sí es indispensable es la ventilación, porque justo, como les comento, este contagio ya se da por inhalar estos aerosoles que traen el virus, ¿no? Por eso es tan importante, y te lo vamos a comentar, el uso de cubrebocas. Por ahí hay políticos que dicen que no, es al contrario, es fundamental el uso de esta barrera para no generar estos aerosoles justamente, ¿no? Y hacerlo junto con otras medidas, ¿sí? Entonces, sin sanitización es importante, sí, pero es fundamental la limpieza y más allá, la ventilación. Si nuestra escuela, si el salón donde va mi hijo no está ventilado, y tiene que ser ventilación natural, ¿eh? O sea, ni siquiera es que tengamos una ventilación artificial con algunos de estos aires acondicionados, algo así, eso es muy perjudicial para lo que estamos queriendo hacer. Tiene que ser ventilación natural. Digo, ahorita por lo menos no estamos ya con este frío brutal que teníamos hace unas semanas en todo el país, ya empieza el calor, eso sí, y también va a ser una cuestión de beneficio, ¿no? Toda esta ventilación, pero es fundamental para lo que queremos realizar. Entonces, tómalo en cuenta. Sí, este es uno de los grandes cambios que hubo, sobre todo por experiencia que han tenido otros países, que se tiene que hacer estas pausas incluso para ventilar. Hablábamos igual, tómalo en cuenta, sí, el uso de guantes, no es necesario el uso de guantes. No sé si yo creo han visto fotos, ¿no? Algunos otros lugares que usan estos plásticos o plexiglas en los mesabancos de los niños para dividir, no sirven para nada. Eso ya no es necesario tener estas divisiones. Es más importante la ventilación y la distancia, desde luego junto con la barrera que crea el cubrebocas, ¿no? Entonces, para que lo planteemos así, ¿no? Y no invirtamos más tiempo ni esfuerzo, incluso dinero, en estar con estos arcos que hasta llegaban a costar 200,000 pesos, una cosa por el estilo que era ya una grosería todo eso que estaban realizando, ¿no? Entonces, de igual modo, una parte fundamental de esto son estos 3 filtros de corresponsabilidad que marca el acuerdo, ¿no? Nos menciona que debemos tener uno en casa, uno en la entrada de la escuela y uno en el salón de clases. Estos siguen, ¿no? Este filtro en la casa, por ejemplo, sí, Paz. Perdón, es en eso que yo te quería decir. Como padres de familias, de familia, tenemos la responsabilidad y la corresponsabilidad, ¿no? Con el colegio, la escuela, el centro educacional, pues de ser bien responsables, ¿no? De aquí sí aplicar la máxima de no hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿no? Y lamentablemente si tengo algún síntoma o mi hijo o que el fin de semana fuimos y estuvimos reunidos con la familia y entonces empiezo a sentirme yo como padre de familia un poco mal, ser consciente de que quizá, probablemente, puede, o sea, y digo probablemente porque hay como un 50% de que sí pueda estar contagiado y un 50% de que no puede estar contagiado, ¿no?
Entonces, la cuestión aquí sí es ser bien responsable de reconocer, ¿no? Ante mí y ante mi familia, con mi familia, esta circunstancia de si está mal, estoy mal, pues no lo voy a llevar. Y yo veré qué tengo que hacer para resolver esta circunstancia con mi familia. Porque si me llevo así al niño o a la persona o a la adolescente, pues nada más lo estoy exponiendo a él y a todos sus compañeros, ¿no? Y yo esperaría por eso también lo mismo de parte de otros padres de familia, que tuvieran esa conciencia y esa corresponsabilidad para con la comunidad escolar de mi plantel o de mi centro escolar, ¿no? No permitir y sí estar muy atento de cómo regresa mi hijo, en la medida de lo posible invertir en un, ¿cómo se llama? El que mide el oxígeno, el oxímetro. Para las manos, ¿no? No, sí, el donde metes el dedo y te dice la Ajá, saturación de oxígeno que traes. sí, el oxímetro. El oxímetro, estar invirtiendo en eso, evidentemente por lo de menos un termómetro, ¿no? Para así que sea mi kit básico y elemental de llevarme para la escuela del hijo. Y bueno, pues al interior de las escuelas, pues evidentemente quizá te puedan pedir el cubrebocas, la careta, ¿no? Mi sugerencia es que también como luego, pues en caso de que ya estemos con las escuelas en semáforo verde, pues llevarnos unos cubrebocas extras nuevos en la bolsa, porque nunca falla que, ay, se me olvidó, ya voy hasta abajo, si me regreso ya llegamos tarde, en fin, ya serían como otro tipo de tips que vamos a dar pues más adelante, pero de entrada, sí asumir esta responsabilidad y corresponsabilidad, sobre todo porque estoy hablando de mi salud, la de mi familia y la de la comunidad, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque también había este asunto, ¿no? Que pensábamos todos, ¿no? Por alguna cuestión estadística que pues los niños no les pasa nada, que no pueden, que si se contagian no les pasa nada, ¿no es cierto? Ya ahorita con las nuevas variaciones que ya tenemos del virus, ya están atacando también a los jóvenes. Por eso es esta falta de conciencia que ha existido en algunos, en ciertas familias, ¿no? Y yo creo que ha sido generalizado, ¿no? Desafortunadamente, pero los niños se pueden contagiar, los niños también pueden empeorar su contagio y desde luego si se contagian en el salón, pues lo van a llevar a la casa, ¿no? Este tipo de contagios. Entonces también ponemos en peligro no solamente al niño, sino también a la familia y más si vivimos con alguien mayor de 60 años, con comorbilidades. Entonces, no hay que arriesgarnos, ¿no? En ese sentido, y tal cual lo comenta Paz, esa responsabilidad en la casa. En la escuela es materialmente imposible revisar a cada niño temperatura, la oxigenación, es imposible, ¿no? Por eso es este filtro desde la casa, ¿no? Y también tomar en cuenta todos estos aspectos de cuidarnos en el traslado también a la escuela, ¿no? Desde la casa a la escuela, ¿cómo lo estoy haciendo? Si es en el auto, pues está perfecto, pero también necesitamos tener algunas medidas. Si es en el transporte público, hay que tener todavía mucho más cuidado, como lo comenta la licenciada Paz, en cuestión de si una careta, ¿no? Aparte de cubrebocas, sí hay el uso del gel, de lavarse las manos de inmediato cuando se llegue, en este caso, a la escuela. Si es que llegan mediante transporte público, que sí ya están haciendo en otros países, pues que el transporte transporte escolar, ¿no? Que utilizan algunas escuelas, ese también tiene que estar ventilado, debe tener medidas, debe tener distancia. Es decir, tenemos que adaptar todo esto. No es algo tan complicado, nada más es cuestión de tomar la conciencia y la responsabilidad. Entonces, como decimos, es casi imposible que podamos medir a todos los niños cuando llegan a la escuela, por eso es este filtro en la casa. Podemos tener un filtro de entrada a la escuela simplemente para revisar, ¿no? De manera general, algún síntoma en específico, ¿no? Si el niño trae prácticamente gripa, si llega tosiendo, algo así, pues el niño va de regreso a su casa, ¿no? Eso lo tenemos que decir, porque este acuerdo mismo dice que en caso de que hubiera o se detectara un caso de COVID de algún alumno, maestro o personal de la escuela, se cierra la escuela por 15 días, en automático. Se van todos a descanso por 15 días.
Entonces, también para que lo tomemos en cuenta. Y desde luego en el salón de clases le vamos a poner un poco más de todo lo que hacen los docentes a una responsabilidad extra, una responsabilidad adicional de todo este filtro que también va a tener que existir en el salón de clases, ¿no? Por eso, pues, esta cuestión de revisión, porque va a ser todo un reto para ellos, ¿no? Que el niño conserve su cubreboca, su careta o lo que corresponda dentro del salón de clases, sobre todo hacia los más pequeños, ¿no? Y aquí cabe aclarar que, por ejemplo, ya médicamente se ha comprobado que los niños menores de 2 años no deben traer cubrebocas para nada. Desde luego, ellos no están en edad de ir a la escuela. Mayores a esta edad, hasta prácticamente los 6, 7 años, pueden utilizar de tela, ¿no? Para que no sea una barrera tan fuerte. Y ya a partir de esta edad hacia arriba, ya tienen que usar uno quirúrgico común, ¿no? Que podemos hacer, sobre todo para que se cree esta barrera. Junto con la careta, yo creo que sería lo ideal. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos, van a ver cómo están haciendo en otros países para que lo puedan observar, ¿sí? Entonces, promover medidas de higiene permanentes, esto ya prácticamente lo damos por sentado, ¿no? Esta cuestión de lavarse las manos, traer las protecciones, las barreras que se deben tener, estos protocolos de limpieza, ¿no? De desinfección en su momento, sobre todo de ventilación. Vamos a hacer todo este consejo siempre. Y promoverlas significa también capacitar, porque lo que digamos hoy puede ser que ya no sirva dentro de medio año, como estamos viendo que hace medio año lo que pensábamos ya no es lo que pensamos hoy con este avance que hemos tenido en cuestión de la ciencia, afortunadamente, que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, generar entrenamiento formal sobre higiene, nuevamente es capacitación, es tomar esta conciencia y podemos abrirla más. No solamente la capacitación debe ser para los docentes, porque siempre les cargamos un poco la mano. También debe ser para los padres de familia, para el personal que está ahí, incluso hasta para los proveedores que también están alrededor de las escuelas de los que ya hemos hablado, pues todos debemos hablar el mismo idioma porque todos nos debemos cuidar. De nada sirve que el niño esté protegido en la escuela, esté protegido en su casa, si al salir va y compra una paleta, ¿no? O va y compra algo que está fuera de la casa, se quita cubrebocas. La persona que tal vez estaba dando este servicio no tiene las medidas necesarias. Entonces, todo lo que estábamos haciendo, todo este esfuerzo que hicimos, ya no sirve para nada. Entonces, por eso hablamos de comunidad. Entonces, todos tenemos que tomar esa responsabilidad dentro y fuera de la escuela, ¿no? A pesar de que no tengamos hijos en esa escuela, a pesar de que no trabajemos ahí ni nada, también tenemos responsabilidad, ¿no? Hablaban también de una circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos. Bueno, puede servir bastante. Tenemos por ahí dentro del equipo una arquitecta Debra, que ya ha estado con nosotros en otras entregas de estas ponencias. También ella nos habla mucho de esta cuestión de cómo debe ser a través del plano o un mapa de la escuela, hacer esta estrategia de circulación por la misma, adicional a todo lo que ya hemos estado observando, ¿no? Con sus señalizaciones específicas que son respectivas a todo lo que debe ocurrir dentro de la escuela, dentro de todo el edificio y cómo se deben conducir. En este caso, sobre todo los niños, ¿sí? Esto es un tema, ¿no? El hecho de garantizar el agua y jabón a todos los niños. Bueno, sabemos que no todas las escuelas ni siquiera hay agua, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos siquiera pensar que se puede hacer un regreso a clases si no cuentan con un elemento básico del combate al virus, que es el agua y el jabón, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la escuela donde ustedes están llevando a sus hijos, donde trabajan, ya tiene este acceso? Y digo, y hablamos de agua y jabón como lo elemental, ¿no? Porque también debemos tener por ahí gel, ¿no? Dentro del salón, por ejemplo. Obviamente en el salón no te vas a poder lavar las manos, ¿no? Eso lo harían en un área receptiva en el mismo baño, pero también necesitamos tener el gel, ¿no? Con una concentración de más de 70% de alcohol. Entonces, ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar, ¿la escuela donde yo voy hacen todo esto? ¿La escuela donde trabajo hace todo esto? ¿No? Bueno, entonces es hora de empezar a realizarlo, pero sobre todo como una cuestión planeada. No es una cuestión de reacción, ¿no? Mira, nos están diciendo que tengamos, bueno, vamos a hacerlo, no. Es una cuestión de planeación porque también tenemos que ver quién se va a encargar de que siempre esté disponible el jabón, cómo hacer las compras, cómo es el ideal de las compras. No podemos llegar sin tener nada o se lo vamos a solicitar al padre de familia o al conjunto de los padres de familia, ¿no? O que lleven cada niño su gel, no sé. Son cuestiones que también nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, vas. Aquí también es importante platicar y hablar respecto de la calidad de los geles, ¿no? Del jabón,
¿Por qué? Pues porque hay muchos niños que, y bueno, muchas personas también, muchos jóvenes y los adultos que tienen, o sea, de estarte lavando a cada rato las manos también te genera una cuestión en la piel, ¿no? Entonces, digamos que la condición o la situación que estamos viviendo, pues no ayuda mucho para este tipo de personas que también podemos encontrar en cualquier plantel, ¿no? Entonces, sí, aquí también como padres de familia, a veces hay que ponerse firmes para decir, yo no estoy hablando de marcas, yo lo que digo es la calidad, porque hay servicios de jabón, de gel, que no son de marca y tienen una calidad muy alta y que no son, digamos que agentes contaminantes o que lastiman la piel de las personas y que incluso también ayudan a que se disuelvan rápidamente, ¿no? En el agua, ¿no? Que no se queden ahí como generando espuma y contaminando y haciendo otro tipo de situaciones. Entonces también el gel, el porcentaje de alcohol que debe de tener, o sea, todos los datos, pues, ¿qué podríamos decir? De los componentes, de los instrumentos, de los insumos que vamos a utilizar, que evidentemente sean de la más alta calidad que podamos nosotros conseguir para nuestros hijos. Y la cuestión de cómo lo hacemos, si la escuela lo pone, los padres de familia, esa ya será una cuestión de organización de cada escuela o centro educativo con los padres, con la sociedad de padres de familia de la escuela, ¿no? Pero sí estar atento a eso, pues, porque no vaya a ser que por estarme lavando las manos cada 3 minutos a los niños, sobre todo a los niños, ¿no? Les vaya yo a generar algo, después alguna otra cuestión que no tiene caso mencionar, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? Sí, que se estén mojando incluso, que lleguen y tengan un resfriado en lugar de alguna otra cuestión, Digo, ¿no? sabemos cómo son. Y también, por ejemplo, en los más chicos, ¿no? Decirles e insistirles y trabajar con ellos como padres de familia, pues que pues no se vayan a quitar la careta, ¿no? Que no la compartan con su mejor amigo. Es difícil, y lo digo desde ya, porque pues también se tiene que decir, los niños se abrazan y los niños se están queriendo sentir al otro, ¿no? Y entonces la cuestión ahí también es manejarles, no para que tengan miedo del contacto físico, sino decirles que es una cuestión temporal, que de momento esa situación no va a poder ser tan efusiva como ellos quisieran, o estarse prestando las cosas como lo hacían antes, sino hacerlos como partícipes de su seguridad, ¿no? De su propio autocuidado, bueno, que tengan autocuidado y empezarles a fomentar eso, sin caer en el extremo de que al rato al niño pues ya no le guste abrazar a nadie, no generarle miedo por el contacto físico también. Es una línea muy, muy delgada. Entonces lo tenemos que hacer como padres de familia de una manera muy consciente, ¿no? Y bajo una cuestión de prevención, no de miedo, ¿no? Exactamente, porque al final ellos son los que vamos a perjudicar en ese sentido, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todo esto, como les digo, váyanse preguntando si realmente hacemos todo esto. Cuidar a maestros y maestras que se encuentran en grupos de riesgo. Sabemos que en ocasiones no va a ser posible que regresen frente a grupo, sin embargo pueden apoyar de otra manera. Sabemos que los grupos se tienen que dividir, no puede estar desde luego toda la comunidad escolar en un mismo momento. Se van a dividir, incluso hay la propuesta que se haga por apellidos, ¿no? Que sea la mitad los lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, y el viernes será para algunas otras cuestiones, ¿no? Hasta por cuestiones de rezago en algunos casos. Entonces los profesores se van a tener que dividir, ¿no? Porque la misma clase que tomen el lunes van a tener que también estarla tomando virtualmente el resto del grupo que no fue, ¿no? Entonces, también los profesores que estén en esta cuestión de riesgo deben de participar en esta situación, ¿no?
porque no se trata de obligarlos, decir, bueno, si no vas, te tengo que correr. No se trata tampoco de eso, ¿no? Se trata de cuidar su salud. Entonces, tenemos que ver esta estrategia de cómo, en primer lugar, de cuántas personas en riesgo tengo dentro de mi plantilla docente, ¿no? Puede ser que no tenga ninguna, que sea una plantilla relativamente joven y sana, está perfecto. Y si no, que realmente casi no es el grueso, pero y si no, tenemos que utilizar todos los recursos, en este caso son recursos humanos, para plantearles otras actividades que también ayuden, desde luego, ¿no? Por su experiencia, por lo que pueden realizar, pueden intervenir también en esto, pero tenemos que cuidarlos, ¿no? Tal vez no tratar de exponerlos de la mayor manera, incluso por ahí hay una estadística. En los países que ya abrieron, los que más se están contagiando son los profesores, más que los niños. Entonces, lo estamos poniendo en riesgo, sí, al estar frente a clase, frente al grupo otra vez. Entonces, tenemos que cuidar a los que más en riesgo estén. Porque la pregunta es, bueno, ¿realmente qué tan al tanto estoy de la salud de mi planta docente? Tan sencillo como eso, o incluso del personal de la misma escuela, ¿no? Eso como que requiere un esfuerzo adicional de la escuela para preocuparse un poco más de esto, que hasta la norma 035, por ahí que también es experta Claro. nuestra invitada, ¿no? ¿Cómo ves, Paz? Estaría, sí, porque digo, finalmente aquí también la cuestión es que quizá también sería una población que tendrían que prioritaria para que se inyectara, para Exacto. evitar situaciones, ¿no? Porque, pues ustedes me van a decir, ay, pero ¿por qué los maestros? Porque van a tener, digamos, en una cuestión nada más de estadística, un mínimo de 25 posibles factores de contagio, y esto me estoy refiriendo a los niños que tienes en un salón. Porque tú no sabes, como docente, si estuvieron reunidos el fin de semana, con quién se vio, o sea, no vas a andar indagando eso. Y también lo he visto yo con la escuela en donde llevo a mi hija, que de repente hay maestros que están, se enferman de la gripa porque 2 o 3 niñitos traían gripa. Entonces, me parece también que ese punto sería importante a considerar. ¿Y para qué? Pues para que los maestros también estuvieran tranquilos, porque aprovechando esta mención que haces, Israel, de la norma 035, pues eso también sería en las escuelas un riesgo psicosocial, porque yo como maestro, pues sí me puede estar generando el estrés de no saber si un niño u otro niño puede llevar algún tipo, bueno, que si puede llevar el virus o no, ¿no? Eso ya de entrada me puede generar ansiedad, ¿no? O estarme preocupando por la sobrecarga de trabajo que va a implicar esta doble tarea de dar la clase un día y repetirla a los que no vinieron y viceversa, ¿no? Eso también será una cuestión de cómo se vaya a organizar el centro educativo para que a lo mejor se dé la clase grabándola, pero pues también sabemos que hay ciertos niveles para los alumnos que para los más chicos o por lo menos para primaria, el que te estés grabando tú dando clases en el salón de clases, pues no es necesariamente este, darle clase al alumno, ¿no? O a lo mejor lo puedes hacer en línea, pero entonces eso también te va a generar un estrés más, porque entonces vas a tener como docente que tener el control del grupo que tienes presente más, tener el control del grupo que tienes a distancia. Entonces, digamos que a nuestros docentes, pues sí, no les está tocando como fácil, ¿no? Es un reto más pues que bueno, ya sabemos que responden a los retos bien, pero que sí van a tener que estar considerando como estas propuestas y también ver su salud emocional, ¿no? Porque bueno, también probablemente alguno de los docentes ha pasado por algún duelo o está en un proceso con algún familiar cercano en el hospital. Entonces, digamos que en este proceso se van a tener que instrumentar también cursos para la gestión socioemocional y sobre todo de la pérdida. Eso es muy importante porque, bueno, no nada más es la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de la cotidianidad tal como yo la había venido viviendo en la escuela. Y eso también implica ciertas condiciones emocionales, tanto para los docentes como para los alumnos,
y también para los padres de familia, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que ir checando todo esto, pero les digo, tiene que ser con base en un plan. No es una cuestión de reacción, sino que realmente es algo planeado, como lo comenta ahorita la licenciada Paz, ¿no? Entonces igual tenemos el usar de manera obligatoria el cubrebocas o pañuelos, ¿no? Hablábamos de estos, que no necesariamente tiene que ser cubrebocas, sino pueden ser algunas barreras de tela, ¿no? No está prohibido. Entonces tenemos que ver realmente también esto. Es obligatorio, ¿no? Lo marca el acuerdo, no hagamos caso de otras cosas, es obligatorio y no hay vuelta de hoja, ¿no? Por esta cuestión de que es una barrera para evitar estos aerosoles que habíamos dicho, ¿no? Entonces, si vamos sumando con estas cuestiones, sabemos que entonces la ventilación con esta barrera, con el lavado de manos, con la limpieza y sanitización, realmente vamos a reducir muchísimo la posibilidad de contagio adicional, ¿no? Con estos filtros que estamos proponiendo de corresponsabilidad también, son cuestiones que por sí solas no funcionan, pero al manejarlas en conjunto es cuando se hace este cambio, ¿no? De igual modo, seguir con las medidas de sana distancia. Esta imagen espero que se pueda ver un poco más. Esto fue algo que hicieron en China, ¿no? Que le dijeron a los niños que pudieran hacer un gorrito, ¿no? Un sombrero, con una cuestión de la distancia, ¿no? Les dijeron cierta medida. Entonces los niños saben que nadie se les puede acercar a menos de esa distancia que ya marca su mismo sombrero. Entonces esto es involucrar también a los niños en su protección, ¿no? Que no hacérselos tedioso, no como un regaño, ¿no? Así como ahorita mencionaste, Paz, ¿no? No es que sea algo que tenga que ser algo que se sufra, ¿no? Más de lo que ya sabemos que se puede sufrir, sino que lo vean incluso como un juego. Bueno, les tocó esto y esto va a ser tal vez este año y el próximo, que tengamos que hacerlo de esta manera. Pues es una forma de adaptar este juego, ¿no? Sobre todo si son niños pequeños, pues que los podemos involucrar en su misma seguridad. Digo, ellos pueden escoger el sombrero que quieran, pueden hacerlo como ellos quieran, pueden involucrarse y ya sentirse incluso más seguros, ¿no? Incluso sentirse de otra manera, ¿no? No solamente regañados, desde luego. Entonces tiene que ver bastante la distancia. Por ahí decían que de preferencia que no hubiera más de 9 alumnos en los salones. Eso no lo sabemos, simple y sencillamente porque tiene que ver con la capacidad del mismo salón. No es lo mismo un salón de 12 metros cuadrados a uno de 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces, uno va a tener mayor capacidad que el otro y hablando de la ventilación, desde luego, vamos a saber. Entonces, no puedo meter en un lugar pequeño 9 personas más el profesor, ya serían 10 personas y eso ya se vuelve imposible. Incluso para una cuestión de mera geometría y aritmética no podemos hacer este cálculo de al menos en Estados Unidos los CDC, que son esos centros de control, indican que tengan que ser 6 pies, que es prácticamente 1,80 m de distancia, ¿no? Por lo menos dicen que 1 metro, yo creo que la foto lo marca bien, ¿no? Que sería prácticamente 1 metro de separación, que sería lo mínimo necesario. Entonces, esto vamos a tener que jugarlo un poquito también con las condiciones de cada escuela, ¿no? No es una regla para todas, lo que sí que tenemos que conservar esta sana distancia, ¿no? Entonces, no llevemos al pie de la letra todo lo que se diga, sino adaptarlo mediante una estrategia y conocer nuestra escuela, porque ¿quién más la va a conocer que los docentes y que las autoridades de la misma escuela, ¿no? Incluso como padres de familia, pues también se puede incidir ahí un poco, ¿no? Porque bien que mal conocen la situación de la escuela, ¿sí? Entonces, de igual modo, maximizar los espacios, por ahí la misma licenciada Paz tiene algunas propuestas en ese sentido, lo hacemos también con la arquitecta Debra, que puede hacer este uso, ¿no? Normalmente usamos el patio para hacer educación física, para alguna ceremonia, para recreo, sí, pero hay otras actividades que se puedan realizar. Incluso comentan que se pueden hacer no solamente muchas actividades. Desde luego vamos a tener que hacer el recreo escalonado, no todos pueden estar al mismo tiempo en este lugar. Pues se puede tomar algunas actividades de la misma clase en los patios. Desde luego una escuela que tenga varios patios, pues va a ser mucho mejor. Hay una escuela que está más limitada, que solamente tenga un patio principal, pues bueno, va a estar un poco más limitado el asunto. Por eso les digo, no podemos tomar al pie de la letra todo lo que corresponde a esto, pero sí se van a dar algunas ideas, ¿no? De cómo se pueden maximizar estos espacios, sobre todo para que estén siempre en ventilación, ¿no? Sabemos que estar al aire libre, estar en un lugar donde circule el aire siempre va a ser mucho más seguro
que cualquier lugar cerrado, ¿no? Que es donde se dan estos contagios, ¿no? Desde luego la experta es aquí, licenciada Paz, pero ella nos hablará el 14 un poco más a fondo de todo esto, de todas las actividades que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, de igual modo, esta cuestión de las ceremonias, pues ya prácticamente lo tenemos que dar por sentado, aunque por ahí de repente hay voces que dicen que no, que se tienen que hacer los eventos, ¿no? Está prohibido cualquier tipo de ceremonia o reunión que aglomere la comunidad escolar, ¿no? Sabemos que tenemos festivales, ¿no? Del Día de la Bandera, hubiera pasado uno apenas, de la Revolución, de la Independencia, del Día de la Madre, del Día del Maestro, del Día del Niño, ¿no? Esto no se puede hacer. Eso definitivamente está cancelado, ¿no? Son cosas que podríamos pensar que se entienden o que están dadas, pero para establecerlo, por lo menos aquí la Secretaría sí fue muy enfática en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, prohibido cualquier tipo de aglomeración, cualquier tipo de evento, ceremonia y reunión, ¿sí? Y desde luego desarrollar la detección temprana, que realmente se ha estado hablando mucho de esto, ¿no? Tenemos ya los filtros, debemos saber detectar, porque también por eso tenemos que estar capacitados para saber detectar justamente síntomas o alguna situación, ¿no? Hasta con preguntas se le puede hacer, ¿no? Porque a veces también los niños tienen esta honestidad de decir, no, es que mi papá estaba enfermo, pero me dijo que viniera. Entonces ahí, por ejemplo, ya podemos estar detectando algunas cuestiones. Tenemos que hacerlo, como les digo, planeado, ¿no? Porque también eso hay que capacitar a la gente para que pueda hacer justamente esta detección, ¿no? Vamos a ver la manera de que se pueda llevar a cabo y que, sobre todo, estemos proponiendo que no se expanda este contagio, ¿sí? Entonces, igual, ya prácticamente ya por último, es promover el apoyo socioemocional para educandos y docentes. Justamente ya lo he platicado un poquito en este tema ya la licenciada Paz. Sí hay un apoyo que se debe brindar, ¿no? Como comentas, Paz, esta situación que hemos vivido ya miles de familias, de pérdidas, ¿no? Hablamos, sí, de la pérdida de un ser querido, hablamos de las pérdidas de trabajo, de una cuestión económica precaria, ¿no? Que nos están orillando esto, de más trabajo, de ciertas cuestiones, ¿no? Sí, hemos estado viviendo con la pérdida y con el miedo. Entonces, digamos que eso, pues sí, va desgastándote tu desempeño, tu reacción, ¿no? Primaria a una cierta o una determinada situación. Entonces, yo lo que digo es más que vivir con miedo, tomemos los recursos que tenemos, tomemos en consideración los puntos que nos mencionan, porque finalmente este virus va a ser, digo, yo hago un símil como cuando fue la gripe española a principios del siglo XX, ¿no? Que también fue una pandemia, que también fue como por 1918, 1920, por ahí, y que también arrasó con una cantidad impresionante de personas, ¿no? Y que ya después de eso, como lo logramos como especie, el de alguna manera estar inmunes a que no nos, bueno, inmunes no a que no nos diera, sino a estar muriendo por esas circunstancias, ¿no? Entonces, considero que en esta ocasión va a suceder algo similar, ¿no? Tendremos que aprender a trabajar y a vivir con ello sin que nos reste eh, en nuestras fortalezas emocionales, ¿no? Sin que nos vaya mermando emocionalmente para que no tengamos angustia, no tengamos ansiedad, miedo, depresión, ¿no? Y todas estas situaciones mentales que van de la mano de un contexto como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, creo que tenemos las herramientas para poder eh, dar seguimiento y contención y también darnos cuenta qué es lo que nos da miedo. Todos hemos estado, digamos, hemos perdido algo en esta pandemia. Como les dije, todos por lo menos perdimos esta cotidianidad que teníamos, porque ya no vamos a regresar a esa. Los más privilegiados, digamos, ¿no? Otros hemos tenido hermanos, tíos, padres enfermos que afortunadamente han salido, pero que nosotros vivimos esos momentos
como con miedo, ¿no? De la pérdida. También hemos estado viviendo la pérdida de mi libertad de decisión, de alguna manera de decidir, hoy es fin de semana, ¿a dónde me quiero ir? Y no poder salir porque me tengo que cuidar. Y tengo que proteger también, tengo que cuidar la salud de mi familia. También hemos perdido algunos el trabajo que, bueno, pues por las mismas circunstancias ya no pudimos mantener o ya no se dieron las condiciones para que siguiéramos ahí, ¿no? También, por ejemplo, los niños y jóvenes que han perdido pues la comunicación y la vinculación directa y de persona a persona con sus compañeros, ¿no? Sobre todo también en este caso los adolescentes, que bueno, pues también no la están pasando tan bien en este momento. Me parece que de la población son los que más apoyo requieren ellos y los niños, ¿no? Porque no han tenido ni siquiera los niños y los jóvenes, están cerrados las escuelas, están cerrados de alguna manera, bueno, antes las cafeterías, los centros comerciales, los parques, ¿no? Que eran como estos puntos de reunión para que los niños y jóvenes tuvieran como esta, pues, socialización entre ellos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que explicarles que esto es temporal, que no va a durar para toda la vida y que como en ese sentido de temporalidad, tenemos que tener la paciencia y encontrar elementos o herramientas para cómo ir viviendo estos momentos que nos han tocado vivir, ¿no? Yo con mi hija me decías que ya estoy muy cansada, yo entiendo que sí, pero yo también le explicaba, imagínate también personas que estuvieron viviendo guerras, estuvieron viviendo persecuciones, pues no tenían, digamos que, de alguna manera las condiciones que nosotros, como en este caso en mi familia, hemos estado teniendo, que tenemos una casa, que estamos tranquilos, tenemos comida, que tenemos, que estamos sanos, que nuestra familia se recuperó de la enfermedad. En fin, hay un montón de situaciones en donde darnos cuenta de que también tenemos privilegio de estar en este momento aquí, aprendiendo y viendo cómo es que vamos a generar en nosotros esta fortaleza para continuar con nuestra vida, ¿no? A pesar de el panorama que tenemos. Exactamente. Entonces, como les decimos, pues nada más reflexionen, pregunten a su escuela, pregúntense como padres de familia, como docentes, si estamos ya listos para todo esto. Esto es lo que está pidiendo la Secretaría y no es de ahorita, ya prácticamente va por 9 meses ya diciendo todo esto. Son pocas las escuelas que hemos visto que han empezado siquiera. Hemos dado de manera particular algunas conferencias, algunos de nuestros instructores que por aquí está en los comentarios, Hildebrando también dio en algún momento algunas asesorías en ese sentido y nos hemos encontrado con que no, con que sí conocen en algunos casos este acuerdo, sin embargo no lo están llevando a cabo. Y no lo están llevando a cabo por falta de esta estrategia, por falta de capacitación, pero sobre todo por falta de información, incluso de recursos económicos, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a plantearles para que no exista esta manera desmedida de regreso a clases, bueno, si tal vez no se van a seguir puntualmente las 9 propuestas que marca en este caso el acuerdo, que por lo menos entren con lo mínimo indispensable que sabemos que va a poner o que no va a poner en riesgo a la mayoría de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, por eso les digo que vamos a tener este 14 de marzo esta ponencia, bueno, realmente es un taller donde les vamos a decir cuál va a ser este plan de acción. Ya olvidemos un poquito, sí, el acuerdo ahí está, vamos a seguir este acuerdo, hemos dado algunos consejos aquí, pero aquí les vamos a dar un plan de acción, o sea, ya haz esto, realiza o lleva a cabo estas actividades, ¿no? Que son las indispensables para poder regresar. Más o menos va a durar 2 horas y media este taller, es domingo de 10 a 12 y media me parece. Va a tener un costo, si no lo están viendo en México, menor a los $15, ¿no? En México 250 pesos, realmente está muy accesible. Les digo, como padres, como docentes, les recomendamos que puedan estar ahí con nosotros, háganos preguntas si quieren,
por la página. Ya el evento está aquí en la página de Facebook, búsquenlo en adiestra.mx aquí en Facebook, ahí está en la zona de eventos, métanse, inscríbanse, ahí los esperamos con gusto para ampliar esta información, ¿no? Entonces ya haciendo como una recapitulación de esta cuestión, hablamos de filtros, hablamos de que debe haber un comité que se encargue de todo esto, hablamos de que también tienen que participar, en este caso los padres de familia, tienen que participar los docentes, la autoridad misma, el personal de la escuela, hablamos de cuestiones meramente básicas, que es el uso de cubrebocas, de tener acceso a agua y jabón, sino también a gel en su proporción, de usar careta en su momento, de no hacer tanto énfasis en esta cuestión de la sanitización por medio de arcos o de los tapetes, ¿no? Guantes, ¿no? Casi ahora ya está prohibido. No gastemos de más en estas divisiones de plástico en las mesas, en las sillas, no gastemos, no tiene ningún caso. Tengamos esta circulación de aire de manera natural, ¿no? Abrir puertas, ventanas, darnos pausas para la ventilación de este lugar. Ya si quieren invertirle, bueno, pues también están estos purificadores de aire con filtro CEPA, hay estos monitores de CO2, ¿no? Que no son tan caros. Eso ya, pero sí es considerablemente una inversión, ¿no? Que prácticamente tendría que ser por salón, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que se tienen que hacer. Yo nada más les digo que reflexionen y se pregunten y le pregunten a su escuela, ¿lo están haciendo? ¿Sí o no? Para estar seguros de que podemos regresar. Porque si no, nos vamos a poner en riesgo y esta situación que de por sí ya es bastante angustiosa de 1000 fallecimientos al día, pues no regresemos a lo que estábamos todavía hace un mes prácticamente, ¿no? ¿Cómo ves, Paz? Así es. Así es, y que ya también consideren que esto puede ser una inversión que a futuro les va a redituar mucho más en seguridad, en salud y en tranquilidad, ¿no? Finalmente es para prevenir, no para estar después pensando cómo le voy a hacer y por qué no hicimos y por qué no, sino tomar esta propuesta que les estamos brindando, en la cual estuvimos participando diferentes profesionales de las diferentes áreas y ver que es una posibilidad, es una inversión para tener tranquilidad, por lo menos para saber que estoy cumpliendo con lo indispensable para mi escuela y para lo que necesito, ¿no? Y qué necesito saber y cómo puedo instrumentar estos puntos que me están mencionando acá, ¿no? Y como dice bien licenciado Israel, no es un costo, no es costoso, no es oneroso, porque tampoco se trata de estar lucrando, ¿no? Sino se trata de apoyarnos todos. Nosotros lo que queremos es ayudar a dar una respuesta, a solucionar una situación que está, y ustedes, bueno, pues están recibiendo a cambio pues estas propuestas de profesionales, porque tampoco es como, digamos que no es como que nos los inventamos ahorita, ¿no? Llevamos varios meses analizando y revisando la estructura de cómo puede ser la mejor manera para llevarlo a cabo. Y digamos de manera general, porque ya en lo particular, pues cada escuela sabemos que tiene sus propias necesidades y peculiaridades. Pero bueno, pues eso sería todo de mi parte. Y pues un gusto estar nuevamente aquí. Gracias nuevamente por la invitación. Y gracias a todos ustedes, comunidad adiestra, que nos están siguiendo, que nos están dando prestando esta atención respecto a estos temas que son tan importantes en este momento. Gracias, no, gracias a ti, Paz, por siempre estar al pendiente de las invitaciones. Como saben, ella está en el grupo especializado de escuelas de educación básica, ahí en la Canaco de la Ciudad de México. Entonces, es parte de la educación de calidad, ¿no? No se puede tener una educación de calidad si estamos preocupados, si estamos con miedo, si estamos con este riesgo de lo que pueda ocurrir en ese regreso a clases, ¿no? Entonces, ahí está la información, les digo, ahí busquen el evento, ya está en la página, para que igual se puedan inscribir, y si no, en caso de que no, que por lo menos reflexionen y lleven a cabo todo esto que hablamos hoy, ¿no? En sus escuelas, que lo puedan hacer de manera segura, porque eso va a ser un beneficio para todos, ¿no? Entonces, hay que seguirse cuidando.
no, como decías, Paz, no hay que echar las campanas al vuelo. Esto no ha acabado y está lejos de acabar, y menos si no tomamos la responsabilidad, ¿no? Y esperemos, desde luego, que avance esta cuestión de la vacunación, que va a ser fundamental. Por eso no nos podemos comparar con lo que han hecho en España, con lo que han hecho en Estados Unidos, porque ellos llevan un nivel de vacunación mucho mayor al nuestro. Tienen autoridades, ¿no? Y hay específicamente actores dentro de la autoridad que se dedican exclusivamente a ver tan solo los insumos de cada escuela. Hay autoridades que están dedicando exclusivamente a ver por la salud en las escuelas, y aquí pues no tenemos nada de eso. Entonces no podemos tomar en cuenta compararnos con algún otro país, ¿no? La situación de México es particular, y también la responsabilidad que tomemos es particular, ¿no? Entonces, esa es la invitación a que podamos seguir avanzando. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Gracias, padre. Gracias por los comentarios que nos dejaron. Saludos a todos que nos están viendo, ¿no? Siempre es grato encontrarlos nuevamente aquí, y esperemos verlos el próximo 14 de marzo en esta sesión que vamos a tener. Y si no, todos los miércoles ya saben que estamos aquí a las 12 comentando todo lo que se refiera a buscar siempre un mejor quehacer para las pymes, en este caso en particular para las escuelas. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.